Nuestro único y suficiente Salvador. Por eso toda nuestra confianza, Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor, en esa hermosa cruz, en esa sangre derramada, Señor. Tú eres nuestro sanador y nuestro libertador. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Wow. Me acordé cuando estaba en la iglesia, cuando estaba ahí en la congregación de los santos, cuando inicié yo mis pininos aquí en el Evangelio, y yo lloraba con todas esas canciones. Sigue quebrantándome, la verdad. Son unas hermosas alabanzas que hablan precisamente de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Así que estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, por toda su bondad y su misericordia. Tome su lugar. Le damos gracias a Dios que podemos hoy reunirnos esta hermosa mañana en este lugar, ¿verdad? Soleadito, pero abajo del tabernáculo Mies, ¿verdad? Sintiendo la brisa del airecito, ya con nuestras cortinas, y una bendición, hermanos, de verdad es muy grato, es muy, muy grato. Así es que le doy muchísimas gracias a Dios por este tiempo. Queremos tocar esta hermosa mañana, hermanos, un tema que hemos titulado, puede tener dos títulos, pero bueno, yo he puesto el primero, que es La verdadera familia de Jesús. La verdadera familia de Jesús, o la familia espiritual de Jesús, como usted la quiera llamar. Ese va a ser el tema de hoy. Quería seguir compartiendo acerca de, mientras usted busca Mateo 12:46, quería seguir yo compartiendo acerca de las cuestiones de las influencias demoníacas, pero tuvo el Señor bien a decirme: no hables de esos individuos que son los innombrables. Si usted quiere saber esa temática tan importante, tan hermosa, yo le invito a que sea parte del Instituto Teológico Mies Nextlalpan, y que en la materia de angeliología usted pueda recibir esa enseñanza tan importante. Dentro de ella está también la satanología. Y bueno, es impartida en la maestría esa materia, porque hay que tener un fuerte cimiento teológico. Así es que primero hay que pasar la licenciatura para tener esa fortaleza teológica de conocimiento, para poder entrar en esas áreas espirituales tan tremendas. Pero bueno, a la luz de la Biblia, lo que nos ha enseñado acerca de esos seres inmundos ya la conocemos. Entonces eso no puede ser suficiente hasta un cierto momento. Pero si usted quiere conocer más a su enemigo, quiere saber cómo opera y muchas cosas más, pues entonces yo le invito a que sea parte del instituto y pueda recibir esta importante información. Pero vamos a pasar entonces a la temática del día de hoy, que se llama La verdadera familia de Jesús. Y hemos tomado base, así como vamos avanzando, ¿verdad? Y que es parte de todo esto, es parte de unos acontecimientos. O sea, lo que hemos venido tocando durante 5 o 6 semanas es en un solo momento. No fueron varios días, varios momentos, no, sino que todo lleva una hilada. La cuestión es que como nuestra vida está dividida en capítulos y versículos, a veces nosotros dividimos, a veces sacamos versículos del contexto. A eso se le llama teológicamente eisegesis, cuando una persona saca de su contexto un versículo y lo hace un pretexto cuando no lo usa correctamente. Y la exégesis es cuando nosotros hacemos un conjunto de versículos, ¿verdad? Interpretaciones bíblicas, comentarios bíblicos, y entonces extraemos la esencia de lo que el autor bíblico quiso decir al respecto de lo que estamos estudiando. Así es que es algo que debemos de saber para hacer una buena interpretación bíblica. Así que Mateo capítulo 12, versículo 46, dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? La palabra santa de Dios.
Dice, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué impresionante declaración de Jesús. Antes de empezar, hermanos, en materia, yo quiero colocar unos principios importantes, que conozcamos un poco acerca de la cultura judía, porque si nosotros no vemos con los ojos que ven la cultura judía, y no como nosotros lo vemos en nuestro tiempo, como nosotros percibimos los conceptos, entonces vamos a hacer una mala interpretación, no vamos a comprender realmente lo que el autor bíblico quiso enseñar. Así que es importante que nosotros veamos la Biblia en estos aspectos con los ojos de la cultura judía. Primero quiero poner dos principios fundamentales en cuestiones teológicas que son importantísimos, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, está por encima de las creencias, de las tradiciones y enseñanzas de los hombres. Y no es de interpretación privada. Segundo principio. En el ámbito teológico surge una controversia acerca de que si Jesús tuvo o no más hermanos, si María tuvo más hijos, si los hermanos de Jesús eran realmente solo medios hermanos, pues dicen eran hijos del primer matrimonio de José. Bueno, ahí surge inmediatamente una pregunta, ¿no? Si esos hermanos que vamos a ver ahorita que describe la Biblia, eran hermanos o medios hermanos porque eran del primer matrimonio de José, ¿por qué entonces cuando Jesús y María y José y María y Jesús Jesús estaba por nacer y se fueron a Belén, ¿por qué nada más iba José y María? ¿Por qué no iban los supuestos hijos de José de su primer matrimonio? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta que deberían de contestar muchas personas que tienen ese concepto. ¿Por qué cuando viajan a Jerusalén nada más va María y Jesús? Y Jesús en el vientre de María y José. ¿Por qué? ¿Por qué no iban sus supuestos hermanos que dicen que eran? Porque un padre en la cultura judía no podía abandonar a sus hijos. Entonces sería bueno que respondiera esa gente esa pregunta. Ahora bien, la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, dice sus nombres. Bueno, pues hoy usted se va a sorprender porque sí lo dice, y sí dice sus nombres. Por eso empecé diciendo que la Biblia está por encima de las creencias, tradiciones y enseñanzas de los hombres. Acompáñeme, hermano, a Juan capítulo 2, versículo 12. Juan capítulo 2, versículo 12. Está hablando el discípulo amado de Jesús. Y él está narrando este acontecimiento y dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, escuche, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí no muchos días. Entonces, ¿dice la Biblia que eran sus hermanos? Sí, aquí lo dice.
Si alguien le quiere componer, si alguien quiere suponer o presuponer cosas, hermanos, la Biblia está por encima de los pensamientos de los hombres. La Biblia no es de interpretación privada. Y dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4 que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Punto. Se acabó la teología. Ahora bien, en el capítulo 7 también del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 3, escuchen lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres, no las presuposiciones que dicen, no, lo que dice la Biblia, que está por encima de las tradiciones y los pensamientos de los seres humanos. Capítulo 7, y dice la Escritura en el verso 3. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes dijeron? Sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 10. Pero después sus hermanos subieron entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Versículo 15. Y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si la hablo por mi propia cuenta. Así que, amados hermanos, mucha gente puede especular, mucha gente querrá justificar, pero hermanos, la Biblia dice, punto. Pero ahorita vamos a ver otras cosas, hermanos, porque la gente queriendo justificar hace lo imposible para justificar sus falsas enseñanzas. Además de estos pasajes que hemos leído, existen otros que vamos a ver ahorita en el contexto. Pero el que nos compete, que es Mateo, capítulo 12, versículo 46, que también lo dice, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. También dice el capítulo 13, versículo 55 de Mateo 13, 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, escuchen los nombres, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Dice nombres? Sí. Entonces, le duela a quien le duela, la Biblia lo dice. Punto. Esto tumba muchas enseñanzas, hermano. Muchas falsas enseñanzas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, como vemos claramente, lo acabamos de leer, la Biblia sí lo dice. Y lo dice cualquier Biblia, de cualquier traducción, dice lo mismo. Así que todo intento para quitar esto, entonces es una transgresión. Y una transgresión, dice el libro Apocalipsis, que aquel que quite un solo punto, una tilde de lo que está escrito, todas las maldiciones escritas en este libro de la ley serán para esa gente y sus seguidores. Punto. Así dice la Biblia. Así dice Dios.
Y ya lo que digan los hombres, las tradiciones y los sistemas de pensamiento quedan a un lado, porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Los falsos maestros suelen usar traducciones literales cuando les conviene. Cuando les conviene dice, aquí dice, ya ves cómo dice, pero diles que aquí dice esto, y no, van a buscar otro tipo de interpretación, porque en la teología hay muchas interpretaciones, interpretaciones literarias, contextuales, exegéticas, hermenéuticas, etc. Entonces, ¿cuándo usan la traducción literal? Cuando les conviene. Cuando no les conviene, no la usan, como en este caso. Porque si usaran la traducción literal, aquí dice hermanos. Y si son hermanos consanguíneos y punto. Y no son hermanos porque nosotros nos decimos hermanos, o porque somos parte o parientes. No, la Biblia dice que son hermanos. Y ahorita vamos a ver la palabra griega y la palabra hebrea para hermanos. Así que, hermanos, que no nos laven el cráneo y no nos metan tonterías, porque la Biblia dice esto y punto. También usan reglas gramaticales que ellos no respetan porque no les conviene. Uno de esos ejemplos son los testigos de Jehová, cuando dice Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra, ponen ellos, era un Dios. O sea, vean la regla gramatical transgredida que usan ahí para señalar lo contrario que la Biblia dice en una correcta traducción. El verbo era Dios, por lo tanto Jesucristo es Dios. Y la palabra principio no quiere decir que Él tuvo un principio, quiere decir que Él existía antes de todo principio. Pero como ellos no estudian bien la Biblia, engañan a la gente y tienen a toda la gente, los testigos de Jehová, a los incrédulos, a los indoctos, a los que no quieren estudiar y leer, los tienen embabucados. Por ignorantes. Gracias, hermano, por ayudarme en esa frase. Así es que ellos hacen lo que les conviene, pero no siguen reglas hermenéuticas, exegéticas, correctas, como debe de ser. Incluso van al griego y al hebreo cuando les conviene. Cuando no les conviene no van, porque ahí se ven muchas cosas, hermano, de las malas traducciones que ha hecho el hombre. No que Dios se haya equivocado, sino que hay malas traducciones a veces en la Biblia, porque el ser humano siempre ha querido meter la cuchara. Entonces, tenemos nosotros que aprender esto, hermano, que la gente cuando le conviene, si nosotros vamos a usar un medio de interpretación, lo debemos de hacer siempre para hacer buenas interpretaciones. Entonces, cuando ellos quieren justificar sus falsas enseñanzas, pues entonces sí van al griego y van al hebreo. ¿Y por qué no ahí hacen una interpretación literal? O sea, ya no buscan la palabra griega y hebrea, ahí dice hermanos, hermanos, punto. No, vamos a ver qué dice el griego. Pues también el griego lo dice y también el hebreo lo dice. Hermanos, lo que está escrito no está escrito porque sí. Dios tuvo un propósito. El Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, tuvo un gran propósito. Pero los indoctos tuercen, los falsos maestros tuercen las Escrituras. Así que las palabras, hermanos, deben ser interpretadas a la luz de su uso más común. Esa es una regla hermenéutica, teológica, que las palabras deben ser interpretadas a la luz de su uso más común. O sea, yo puedo decir a un amigo que es como mi hermano, pero la palabra hermano no es común en ese sentido, es en el sentido de alguien que es consanguíneo. Entonces, en las reglas teológicas se debe de usar hacia el lado más común. Se usa, de hecho, en el lado más común. Entonces, cuando dice hermanos, no era un familiar, ni era un amigo, ni era un hermano en la fe, era un consanguíneo. Hijo de su madre, aunque se oiga feo, e hijo de su padre.
Bueno, es que aquí en México, para los que estamos en internet, es dura esa palabra, ¿eh? Así que en su aspecto más común y literal, a menos que en el contexto inmediato sugiera algo diferente, pero en este contexto no sugiere algo diferente. Está hablando de su madre y de sus hermanos. Jesús no negó a su madre ni a sus hermanos. En este pasaje no los negó, aprenda usted también eso. Lo que él hizo es aprovechar ese evento para dar un principio espiritual que va con respecto a la verdadera familia de Jesús. O como dijimos, la familia espiritual de Jesús. Pero vamos a ver cuál fue la intención de que estos fueron a buscar a Jesús. Porque por algo fueron. Y vamos a ver por qué. Así que este pasaje de Mateo 12:46, como otros que hemos leído, no sugiere cosas contrarias a lo que el contexto dice en su forma literal. Así que lo que dice, lo dice. Punto. Son su madre y son sus hermanos. ¿Tuvo Jesús más hermanos? La Biblia sí lo dice. ¿María tuvo más hijos? La Biblia sí lo dice. Entonces hay que analizar, hermanos, lo que era la cultura judía. Porque si nosotros lo vemos a nuestra cultura occidental, nuestra época, no vamos a entender lo que ahí estaba aconteciendo y vamos a inventar cosas. En la cultura judía, hermano, lo vamos a ver ahorita, todo lo que significaba el que una mujer no tuviera hijos. ¿Sabía usted que en la cultura judía quien no tenía hijos era una maldición? ¿Sabía usted que lo que refirió María acerca de la concepción de Jesús en la cultura judía era rea de muerte? ¿Sabía usted que José pudo haber apedreado a María por la ley de Moisés? ¿Sabía usted que el hecho de que diga la Biblia que era una joven virgen, eso no significa que era algo divino? Hoy lo vamos a ver, hermano. A ver qué bonito. Usted se va a alegrar. Apréndase esto, hermano. Entonces, hermanos, hay cosas que son comunes y naturales en una unión matrimonial. Hay necesidades físicas y fisiológicas, naturales. Así que lo que la gente quiera interpretar y hacer divina a una persona, hermanos, eso queda fuera del contexto bíblico y fuera de la cultura y la tradición judía. Así que mucha gente ha querido arreglar esas cosas. Miren, hermanos, el que tradujo la Biblia del griego al latín fue San Jerónimo. Él era un sacerdote católico. Él tradujo su madre y sus hermanos en latín, que es la misma palabra en griego. Entonces, ¿por qué quieren inventar? ¿Por qué quieren justificarse? Porque ya no saben cómo defender sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas. Es por eso. Porque hasta su gente lo tradujo así. Entonces no entiendo. Miren, hermanos, por principio, quiero que escuchen eso. La virginidad es aplicado a quien no ha tenido relaciones sexuales. No es un término espiritual. Es un término médico, anatómico y fisiológico. No es un término espiritual. Es una condición de una joven que no ha tenido relaciones sexuales. Aquí, en esta mañana, hay jovencitas que son vírgenes porque no han tenido relaciones sexuales
porque ese es el término al que se refiere. No es un término espiritual. Y si ellas son vírgenes, hoy en este momento, ¿por qué no les hemos puesto veladoras? ¿Por qué no les hemos puesto un nicho? ¿Por qué no le decimos Santa Teresita? Virgen de la Karen. O sea, sí entiende, mire hermanos, lo que en este tiempo está pasando con la gente es que está dejando de pensar. Yo lo veo en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes que ya no piensan. Vean los padres lo que han batallado en este tiempo con los niños en las clases por internet, cómo han batallado porque los niños no piensan. Mira, hijo, aquí dice esto, ¿ya entendiste? No piensan. ¿Cómo nos hacían pensar a nosotros? Te metían un cachetadón, te jalaban la patilla, te daban un zape, tu tío te daba un pericazo, pero de que entendías, entendías. Ese es el problema de esta época, hermano. La mentira está cegando el entendimiento de mucha gente. Convenza a una persona que está en pecado. Sea necia, no quiere entender porque el pecado ciega el entendimiento. La Biblia dice que ciega el entendimiento. Entonces cuando tú le estás señalando el pecado, no, ¿ya entendiste? No. Pero ese no es el tema, hermanos. Esta condición anatómico-fisiológica está determinada por un órgano en la mujer que se llama himen, con H, himen, que al realizarse el acto sexual se rompe. Este himen tiene un pequeño orificio para que por ahí salga la menstruación de la joven. Cuando ella madura, cuando empieza a surgir las hormonas sexuales, ella empieza, ¿verdad?, a cada mes a menstruar y se le dice que ya es una mujer fértil, lista para tener un hijo. Yo digo no, porque también no solamente es el desarrollo fisiológico, también se necesita un desarrollo del cuerpo, psicológico también. Entonces, no nada más es eso, hermano. Se dice que una joven está bien, o sea, fisiológica, psicológica y anatómicamente lista para tener un hijo de los 20 a los 22 años. Hermanos, hoy hay jovencitas de 10, de 12, de 13, de 15 años que ya tienen chamacos, no saben qué hacer con ellos. Porque aparte no son responsables. Si ellas con ellas mismas no son responsables, no se bañan, no se cambian, no hacen el quehacer, no van a las tortillas, no saben hacer sopa, no saben hacer frijoles, bueno, ni huevos saben hacer, y entonces ya están con la responsabilidad. Dile a la que está a tu lado, ahí te hablan. Entonces, este órgano, hermanos, cuando hay el acto sexual de una forma natural, se rompe y libera sangre. Eso tiene mucho simbolismo espiritual que ahorita vamos a explicar, hermanos. Libera sangre. Pero también es sabido, sobre todo en nuestra época, porque en el tiempo de María, pues bueno, pues no había gimnastas, no había trapecistas, ¿verdad? Jovencitas que por el esfuerzo físico se les puede romper este órgano de una forma natural por estar haciendo ejercicio, no por tener relaciones sexuales. Y así que entonces encontramos otro aspecto de la virginidad, que pues es simplemente el no tener relaciones sexuales, no solamente el órgano. Pero por algo Dios lo puso ahí, y vamos a ver por qué. Este órgano entonces en nuestra época se puede romper, este himen, al realizar un estiramiento o un fuerte ejercicio. Pero no quiere decir que perdió la virginidad, porque la virginidad está basada en el acto sexual.
Ahora, ¿por qué esto es importante en la Biblia, hermano? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos compete? Pues no le estoy dando clases de ciencia, hermano. Yo creo que es algo que todos debemos de saber. Nada más que hay gente que ahorita se le está revelando eso, ¿no? Digo, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. La palabra, hermanos, hebrea para virginidad es Betulash, con H al último, Betulash con B grande. ¿Qué significa? Joven a quien varón no ha conocido. En el léxico, en el idioma hebreo, no conocer significa no haber tenido relaciones sexuales con ella. Ahora, entendiendo entonces el léxico judío, la traducción hebrea y la cultura hebrea, quiere decir que cuando la Biblia dice que José no conoció a María hasta que ella, después que tuvo a Jesús, esto quiere decir, ¿verdad? También ellos tenían una tradición de cuarentena, la mujer se mantenía y después de una forma natural, física, fisiológica, social, cultural, era normal que se unieran. Una mujer, entre más procreaba, era una mujer en la cultura judía más bendecida. Yo le pregunto, ¿María fue una mujer bendecida? Por eso tuvo muchos hijos. Se les está quemando el cráneo, hermanos. Hermanos, esta unión íntima, hermanos, era importante. Mire lo que dice Génesis 24:16. En el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, o sea, en el origen de todas las cosas, para que usted entienda, cuando yo le diga Génesis, usted tiene que entender que vamos a los orígenes del porqué de las cosas. Génesis 24, capítulo 16. Vea qué hermosa es la Biblia, hermanos. Génesis 24, 16. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y Betulash, es decir, virgen, o sea, no había tenido relaciones con ningún hombre, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. ¿De quién estamos buscando? Estamos hablando de la esposa de Isaac, ¿verdad? Hijo de Abraham, el padre de la fe, el padre de los hijos de la fe, los hijos de Dios. Entonces, hermanos, toda especulación, todo lo que la religión, la tradición y el hombre quiera inventar, hermanos, está fuera del contexto y está fuera de la verdad y la verdad bíblica. Si ellos le quieren arreglar, hermanos, entonces pues que se los cargue el chamuco, pa' pronto. La Biblia es la Biblia y la Biblia dice la verdad. Le duela a quien le duela y le cueste a quien le cueste. Miren, hermanos, debido a que los pactos de Dios con el hombre, los pactos de Dios, los pactos que hizo Dios con el hombre, son en sangre. Porque el que hace los pactos es Dios. Usted no puede condicionar a Dios porque Él es Dios. Dios, yo voy a hacer un pacto contigo. Si yo te doy hoy, tú me das mañana. Cuernos, ¿qué? Sácate a bañar, ¿qué? Pues, ¿tú quién eres? Gusano. Ni a gusano llegas. Eres polvo y polvo te convertirás. O sea, la gente, hermanos, se pone a hablar, usar términos erróneos, equivocados y fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no está para que nosotros hagamos pactos con Él. Nosotros estamos para obedecerlo a Él. Él hace los pactos,
Él hizo los pactos. Y el último pacto, el más grande pacto, lo hizo con Jesús en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y se acabaron los pactos. Así que no me venga esa gente a decir tonterías. Tenga mucho cuidado cuando use esa palabra, porque eso, hermanos, es de un evangelio que se llama de la prosperidad y la declaración positiva, que son herejías. Herejías introducidas dentro de la iglesia de Jesucristo. Y le acomodan. Jacobo hizo pacto. Jacobo no hizo pacto. Jacob no hizo pacto. Lea bien el pasaje. Jacob no hizo pacto. Así que, hermanos, la gente que está enseñando mal, está usando mal la Biblia. Y está embabucando a muchos para sacarle su lana. No se deje despelucar. Y si alguien ve este mensaje por internet y está pasando eso en su iglesia, sálgase de ahí. Se lo recomiendo. Usted se va a ir al infierno por todas esas faltas enseñanzas. La unión íntima entre un hombre y una mujer, al haber sangre de por medio, establece un pacto en esa unión de forma pura. Mire qué importante era esto, hermanos. Que la mujer que iba a venir al heredero de las naciones, en este caso Isaac, tenía que ser pura. Lógicamente en su aspecto físico, fisiológico, moral, intelectual y psicológico. Pero no es nada divino. O sea, ¿a quién dónde, en qué cabeza de calabaza se le metió que es algo divino la virginidad? Entonces pasemos aquí a 10 jovencitas, les ponemos un nicho y les ponemos veladoras y le llamamos Santa Carlota, Santa Catarina, Santa Ruperta, Santa... O sea, hermanos, o sea, la gente ya no está pensando. La virginidad o castidad que pide Dios también es la del corazón. O sea, no basta nada más la pureza física, fisiológica, psicológica, social y moral. No, además es necesaria la del corazón. Fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, hermanos, la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y liberados del pecado veniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, pues, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando eras esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido, escuche, hermano, este es el proceso del cristiano, anótelo, subráyelo. Habéis sido, 1, liberados del pecado. 2, hechos siervos de Dios. 3, tenéis vuestro fruto la santificación. 4, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no solamente se pide eso, te pide también la cuestión, hermanos, del corazón. La primera carta que escribió Pablo también a los tesalonicenses, cuando él también está impartiendo esta cátedra de enseñanza con respecto a esto, dice en primera de Tesalonicenses 4,
del 3 al 7, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. No, estoy en Filipenses, ¿verdad? Me equivoqué. Con razón no me cuadró. Primera de Tesalonicenses. Efesios, Colosenses, Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el de que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Vean, hermanos, cómo la Biblia nos señala siempre una pureza del corazón, un comportamiento correcto, una moral correcta, unos pensamientos correctos, una castidad en una palabra, pero de nuestro corazón, no solamente en el área física y fisiológica. La virginidad, hermanos, también en la Biblia no significa divinidad, sino virtud, moralidad. ¿Por qué dice el libro de Proverbios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, dentro de la virtud o de una mujer virtuosa, muchos la jalan hacia las mujeres casadas, pero este verso de Proverbios va dirigido a las jóvenes. Porque ¿cuándo es cuando se busca a la mujer? ¿Cuando está casada o cuando está soltera? Entonces es a una soltera. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque ve, cuando llegues a la casa de tu novia, no va por las tortillas, se enoja con su mamá, le responde. Eso mismo te va a hacer a ti. Trágate estos frijoles, te los va a aventar ahí. Ya vine, mi amor. ¿Y qué quieres, que te haga fiesta? Oye, ¿no me vas a servir? ¡Sírvete tú! ¿Qué soy, tu criada? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No es fácil, no cualquiera. Habla de moralidad, habla de castidad en el corazón, en la mente y en el alma. Pero ¿qué pasaba, hermano? Porque también había una condición, que había gente que se aprovechaba de las jovencitas, se pasaban de gandallas. ¿Qué pasaba en esos aspectos, hermanos? En caso de la mancillación, que es forzar a una joven, o incluso con consentimiento, fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 22. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud y se le dictan los mandamientos, Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento de todas las cosas, les empieza a instruir, a enseñar. Y en Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17, dice: si alguien engaña a una joven, ¿si alguien qué? Que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla, no de chamacos, sino que le tenía que dar propiedades y dinero, y tomarla por mujer. No, hombre, sí es un silencio sepulcral. Si su padre no quiere dársela, ¿si quién?
O sea, el padre tenía autoridad ya en el momento, ¿no? Porque en el momento que andaban de novios y andaban besuqueando y todo, el papá estaba a un lado. Pero en el momento que sucedía la emancillación por el engaño, porque realmente el deseo de ese joven, al querer tener relaciones con una jovencita, no era casarse, era nada más pasarse de listo. Y entonces el padre juzgaba y dice, y si el padre no quería entregarla, entonces el padre tomaba esa autoridad para decidir sobre la vida de su hija. ¿Qué dice el verso 17? Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. ¿Él quién? El cabezón ese. Tenía que darle una dote al padre. Si se quería casar con la jovencita y quería responder, hacerse responsable, porque hay quien dice, yo me voy a hacer responsable del chamaco, tú eres un irresponsable. Uno es responsable cuando se casa. Cuando no se casa, tú eres un irresponsable. Has emancillado a una joven. ¿Saben lo que le pasó a una de las hijas de Jacob cuando un príncipe de un reino se atrevió a violar a una de sus hijas? Dice la escritura que Jacob les dijo, ok, no hay problema, que todo tu pueblo se circuncide. Y una vez que se circuncidaron, ahí cuando estaban todos abiertos ahí de sus partes, sangrando y todos débiles, dice que todos los hijos de Israel mataron a todos, hasta el príncipe, por haber amancillado a la hija de Jacob. O sea, eran reos de muerte. Un joven que se aprovechaba de una jovencita, la Biblia lo declara un reo de muerte. Es un pecado mortal. No es cualquier pecado, ¿eh? Así que tenga mucho cuidado. Dios te perdona tu pecado, pero las consecuencias las sufres, tarde que temprano. Así que ten mucho cuidado de querer engañar a una joven y quererte aprovechar de ella y solamente satisfacer tus pasiones y no tener un sentido verdadero de llevarla al altar, honrar a ella, a su padre y a su madre, porque ella no es una prostituta ni es una mujer de la calle, es una hija de Dios. Y tú no puedes enmancillar a una hija de Dios. Dale un cachetadón al que está a tu lado. No, no es cierto. No, tranquilos, yo sé que sí está en el corazón, pero tranquilos, hermanos, tranquilos. Capítulo 28, hermanos, del libro de Éxodo. Y vamos a leer el verso, el mismo capítulo, pero el versículo 28 y 29. O sea, 22, 28 y 29. Éxodo capítulo 22, versículos 28 y 29. No ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey, con la oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Me seréis hombres santos, hasta el 31. Me seréis hombres santos. Los hombres, hermanos, estamos llamados a la santidad. No estamos llamados a enmancillar, a perjudicar, solamente para satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, hermanos, pasionales, libertinos, lascívicos. No estamos para eso. Nosotros tenemos un llamado a la santidad. Los jóvenes tienen un llamado a la santidad. Dice la Escritura, hermanos, en Levítico 21:13. Levítico. Fíjense lo que pasaba, hermanos, con los sacerdotes. La gente santa, aquel que estaba... ¿Nosotros qué somos? Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ¿sí o no? Eso dice Apocalipsis capítulo 1. Entonces esto nos compete. Levítico capítulo 21, versículo 13.
Tomará por esposa a una mujer virgen. O sea, hasta los sacerdotes se les mandaba tomar a una mujer con pureza, con dignidad. No cualquier mujer. No una mujer emancillada. No una mujer, hermanos, que la han manoseado 50 manos. Hermano, esto es serio, esto no es cualquier cosa. Tan serio era que los sacerdotes tenían que tener a una mujer virgen. Dios, para que su Hijo Jesús naciera, no escogió una prostituta, escogió una mujer virgen, una mujer virtuosa. Hermano, nadie niega las virtudes de María. ¿Sabe cuál fue la mayor virtud de María? Que siendo ella aún de 14 años, dicen unos, otros de 16, que se peleen los teólogos, a mí no me interesa. La cosa es que era una joven de edad muy, muy baja. Y dice la Biblia que estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Esa es una mujer virtuosa, la que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, no su voluntad, no su pensamiento, no lo que ella quiere. ¿Cuántos jóvenes quieren una joven así? Nada más mi hijo, los demás agarren jitomates aplastados. En el libro de Jueces, en el capítulo 11, vea esto, hermano. No, es que de verdad la Biblia, entre más le buscamos, no, hermanos, hasta me quedo corto, de verdad, de tantas cosas que hay. Jueces, Ruth. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Jueces, Ruth. Esdras. Oh, este aire. En el libro de Jueces, dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 11, en el versículo 35. Jueces 11, 35. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió, se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelech y todo el pueblo que con él estaba salieron de sus escondites, y al verlos Galaad dijo a Zebul: he ahí gente que desciende de las cumbres de los montes. Zebul le respondió: ¿tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres? Volvió Gal a hablar y dijo: he ahí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa que viene en el camino de... ¿Sí estoy ahí? ¿No, verdad? Ah, no, yo estoy en el... también me equivoco, hermanos. Jueces, capítulo 11, versículo 35. Cuando él la vio, dice, rasgó sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía, en verdad que me has afligido! Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha permitido vengarme de mis enemigos, los hijos de Amón. Ahí está, hermanos, el pasaje que yo les digo de que se aprovecharon de una jovencita y el padre usó ellos, ¿verdad?, de la fuerza para poder honrar a su hija. Así que no es, hermanos, cualquier cosa este acto. De verdad, si no fuera por Cristo que está en nuestra vida, yo no sé qué sería de nosotros, hermanos. No era bien visto, hermanos, que una jovencita al ir al altar no fuera virgen. Satanás, y que el Señor lo reprenda, ha estado transgrediendo esto en la mente de los jóvenes. Y los está engañando diciéndoles: ponte un globo, lo único que tú necesitas es que ella no se embarace.
No, lo que tú necesitas es no cometer fornicación, porque la fornicación es un pecado. Y la Biblia dice que Dios a los fornicarios los va a juzgar personalmente. Una vez dice la Escritura que Él ha juzgado a todas las naciones. Dice, traedme a los fornicarios, o sea, va a llamar a todos los fornicarios y el Señor les va a dar un castigo ejemplar. Así es que Dios no puede ser burlado. Con Satanás no se juega. Y créanme que cuando hay un pecado en el cual no hay arrepentimiento, es cuestión de tiempo para que la ira de Dios caiga sobre esa persona. Yo esa historia ya la vi muchas veces. Lo que mal empieza, mal acaba. No hay falla en eso. Una vida sin Cristo ni vale la pena vivirla, porque seremos toda la vida unos fracasados. Porque el mayor fracaso del ser humano no es que tú no tengas posiciones, que no tengas dinero, que no tengas una carrera. Es que tú no tengas a Cristo, porque vas a ir a una condenación eterna tarde que temprano. Jesucristo está a la puerta, hermanos. Si Jesucristo está a la puerta, Él nos está llamando cada vez más a la santidad. Porque Él viene por una iglesia limpia, santa y sin mancha. Es decir, no emancillada ni con arrugas. Así es que tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucha gente se va a quedar por no haber trabajado en su santificación. En la tradición judía, hermanos, el sacerdote verificaba la santidad, la pureza de la joven judía. Cuando ellos hacían la fiesta del matrimonio, y en la cultura judía, ellos tienen sus bailes. ¿Sí escuchó lo que le dije? En la cultura judía, en las bodas, ellos tienen sus bailes, ellos tienen su música. Porque la boda no era un acto religioso, era un acto de pacto, de compromiso, de bendición social, de bendición espiritual. No era un acto religioso. Nuestro país tiene otra cultura. Estamos en otra época. Hay otra música. Ay, ojalá un día usted entienda esto. Dios mío, ábreles el entendimiento. La gente religiosa, hermanos. Religiosismo se metió a la iglesia desde años antiquísimos, desde la Edad Media. Desde que la religión empezó a poner prohibiciones en vez de la fe de Jesús. Era música para alabar a Dios. O sea, lo que debemos de entender, hermanos, es que, como dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú no vas a enamorar a tu esposa con una canción de X cantante cristiano, porque esa alabanza fue hecha para él, no para tu esposa. Pero la gente se siente más piadosa, la gente se siente más pura, porque todo le mete la religión, todo le mete la espiritualidad. Yo quisiera ver su vida, yo quisiera ver su comportamiento. ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo respeta a su esposo? ¿Cómo se somete a la autoridad? Eso es más valioso que todo el religiosismo, toda la supuesta piedad que tú puedas expresar. Porque tú y yo, tiene que caberte en tu cabeza que no estamos aquí por buenos. 1. 2. Estamos por los méritos de Jesús. Por lo que Jesús hizo, no porque lo que tú hagas o dejes de hacer, porque no es por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se exalte o se gloríe. Para que nadie diga, yo estoy aquí por mi esfuerzo, porque me porté bien.
porque yo no me contamino con las cosas del mundo, porque yo no hago esto, yo no hago aquello, no es por obras. Entiendan que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la gracia de Dios. Y para que tú entiendas qué es la gracia de Dios, tienes que ir al instituto para entender, para que se te explique con manzanas qué es la gracia. Miren, hermanos, me encuentro a veces con unas cosas impresionantes. Hay gente ahí hablando allá afuera, se sienten muy teólogos, muy conocedores, que dicen que la salvación se pierde. ¿Saben qué? Si tú no estás seguro de tu salvación, hermanos, por principio bíblico, tú no eres salvo. Lo primero que predica Jesús es la seguridad de nuestra salvación. Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Versículo 18, el que en Él cree, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. ¿Creído en qué? En la salvación que Dios le está otorgando por gracia. Si eso no les basta, hay muchísimos pasajes más. Es la ignorancia lo que lleva a la gente a perder su salvación. Esa gente va directita al infierno, porque no cree lo que Jesús dijo, no cree lo que la Biblia dice. Y si tú no crees lo que la Biblia dice, pues te vas a condenar. ¿Por qué? Porque en el que Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Pero bueno, que el Señor lo juzgue a su debido tiempo, hermanos. Esto es por fe. ¿Estamos aquí por fe o por qué estamos? ¿Qué es la fe? Certeza. Ay, es dos cosas, certeza y convicción. ¿Certeza de qué? De mi salvación. ¿Convicción de qué? De mi salvación. Estoy cierto y estoy convencido que soy salvo. Romanos 18. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Fíjese lo que dice Pablo. ¿Más qué dice? Empieza con una pregunta. ¿Más qué dice? Preguntándole a la gente a la cual está escribiendo. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón. ¿Por qué dice está en tu boca y está en tu corazón? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que enseñamos o que predicamos. Si confiesas, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si confiesas con tu boca, o dice con los pies, o dice con el razonamiento, no. Si confiesas con tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que Cristo resucitó, dice, serás ¿qué? Salvo. Y esta salvación es de vez en cuando, en cierto tiempo. Si cometo 10 pecados, ¿la perderé? Porque si por algún pecado yo la pierdo, entonces la Biblia se contradice. Porque la Biblia dice que todo pecado es perdonado. Lo dijo Jesús, la máxima autoridad teológica de aquí de la palabra. Y después Juan dice, hijitos míos, esto escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien ha sido la propiciación. Lo que pasa es que la gente no entiende la doctrina, la enseñanza de la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, o la doctrina de la expiación. Tampoco conocen la doctrina de la justificación, menos van a conocer la doctrina de la gracia, menos la doctrina de la salvación, porque esa es una ciencia teológica que se llama soteriología y que la gente no estudia. Por eso, hermanos, se van a ir al infierno.
O sea, entonces estaríamos como la iglesia tradicional, como los mormones, como los testigos de Jehová. Yo le hago una pregunta. Ellos, los que acabo de mencionar, ¿están seguros de su salvación? No saben ni a dónde van. Tan es así que tienen que hacer cosas para empujar a su familiar para que llegue al cielo. Hermanos, o sea, piense nada más. Imagínense que un asesino que mató a 1000 personas no se arrepintió de sus pecados, porque ese es el problema realmente, que no se arrepintió ni aceptó el plan de Dios para su vida, para salvación por sus pecados. No lo aceptó, murió así, pero resulta que su mamá le manda a hacer unas misas, unos rezos y él se va al cielo. ¿A usted eso le parece justo? Pues claro, Dios no es injusto. Y Dios sacuda a uno de esas personas que no lo reconocieron como Dios Salvador de su vida, les va a pagar de acuerdo a sus obras. Hermanos, uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios, hermanos, es que Él es justo. Así que mucha gente cae en esas mentiras, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Al que Dios pone en las manos de Cristo, nadie lo arrebata de sus manos. Porque a Cristo se le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Así que, hermanos, si no quieren entender eso, que lo dice simplemente la Biblia de una forma tan sencilla y lógica, bueno, pues entonces que le inventen, que hagan sus tonterías y que se vayan al infierno si eso han decidido. Sabemos, hermanos, por muchos escritos, diferentes pasajes, tanto a María como los hermanos de Jesús, hasta este momento no habían depositado su fe en Él. Cuando dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera, ellos no habían depositado su fe en Él. ¿Sabe por qué lo digo? Fíjese lo que dice, amados hermanos, el Evangelio de Marcos, perdón, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 53 en adelante. Mire lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría? Y estos logros, estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ¿no hay profeta? ¿No hay profeta? ¿Dónde? ¿Dónde? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y lo hizo, y no hizo ahí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y Jesús cita la ciudad y cita la casa. Es natural, hermanos, que cuando creció Jesús, sus hermanos no creyeran en su ministerio. Ellos no fueron testigos de lo que María vio. Ellos no fueron testigos de lo que José vio. Ellos no vieron el testimonio que Jesús vino dando a través de su vida. Lo lógico era que no creyeran en Él. Pero todavía hay mucho más, hermanos. Porque dice Juan, capítulo 20, versículo 22. Juan, capítulo 20, versículo 22. Dice, y al decir esto sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Él había resucitado.
ni sus discípulos, los que lo seguían, los que iban con él, habían creído en él. ¿Cómo yo sé esto? Porque cuando tú crees en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a ti, el Espíritu Santo te es ministrado. Jesucristo les ministró el Espíritu Santo a sus discípulos hasta que verdaderamente creyeron en él. Si los que estaban junto a él no creían en él, menos su madre ni sus hermanos. Aunque habían tenido muchas evidencias de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos seguían a Jesús. Nada más lo seguían sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Algunas personas que iban en multitud, que Jesús los confrontó y que al final, después de haberlos confrontado, muchos se fueron y lo dejaron solo. Y Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. Y entonces dice Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Si los que estaban con él no creían en él, ¿usted cree que su familia creía en él? No, pero ahí no acaba el asunto, hermanos. ¿Qué era lo peor de todo, hermanos? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, nosotros entendemos por qué no siguieron a Jesús. ¿Por qué no creían en él? Este pasaje de Mateo 3 es ambiguo. Ese de Marcos 3 es ambiguo a de Mateo capítulo 12. Y dice Marcos 3, Marcos capítulo 3, dice la Escritura en el verso 19 al 21. Escuche esto. Y Judas Iscariote, el que lo entregó, dice, volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus parientes, es decir, su madre y sus hermanos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco. Este pasaje, hermanos, es antes, aquí Marcos los describe antes de que vinieron su madre y sus hermanos. Como vieron lo que él estaba haciendo, lo tacharon de loco. Entonces vinieron a él, enviaron a alguien a decirle que allá afuera estaban ellos. ¿Por qué no se metieron ellos? Oye, ¿sabe qué? El que está ahí adentro es mi hijo. Yo soy María. Jesús es mi hijo. Pásele, lo hubieran dejado pasar. Nosotros somos sus hermanos. Aquí está Santiago, aquí está Jacobo, aquí está Judas. Pásenle, los hubieran dejado pasar. ¿Por qué no pasaron? Porque no creían en él, porque decían que él estaba loco. Jesús estaba fuera de sí. Es decir, loco. Así que su intención de ellos fue llevárselo por la fuerza. Por eso fueron todos, su madre y sus hermanos, todos fueron a buscarlo, porque lo creían loco. Recuerden que en el contexto, amados hermanos, Jesús había vuelto a Galilea, ahí donde llamó a Pedro y a su hermano Juan, su hermano Andrés. A ellos los envió a predicar, pero él regresó a Galilea y se puso a predicar. Ahí pasó el acontecimiento de la blasfemia del Espíritu Santo. Ahí pasó la sanidad a ese endemoniado. Ahí se sentó y siguió enseñando. Todavía no acababa de pasar eso. Y entonces dice que cuando él volvió a su casa, vino tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus madres y sus hermanos, vinieron a prenderlo porque decían que estaba fuera de sí, que estaba loco.
En el versículo 31 dice: entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor les dijo: aquí está mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos no habían creído en Jesús. No hay profeta en su propia tierra. Es lógico que nuestra familia, pues a mí a veces no me miran como pastor. Mi suegra me mira como el esposo de su hija. Las hermanas de mi esposa me consideran el esposo de su hermana. Mis sobrinos no me dicen pastor, me dicen tío. Mis sobrinas no me dicen pastor, me dicen tío. Por ese vínculo que tenemos, era lógico que no creyeran en Jesús. Pero Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías. Había un propósito santo en su vida. Pero la familia no lo entendía. La familia no lo entiende. No nos ve como nos debería de ver. Nos ve como parte de la familia, pero no nos ve ministerialmente. Si no nos ve ministerialmente, pues menos nos va a respetar. ¿Sabe usted lo difícil que es ser pastor de la familia? Mi pastor me lo dijo. Cuando yo vine aquí a Neztlalpan y mi suegra y mi suegro y mis cuñadas decidieron venir aquí conmigo para seguir la iglesia, mi pastor fue lo primero que me dijo: ¿sabe usted, hermano, lo difícil que es pastorear a su familia? Su familia no le va a creer, su familia no lo va a respetar, su familia no va a tomar su ministerio como usted piensa que se debe de tomar. A usted lo van a ver como cualquier persona, porque ven al ser humano en casa, porque ven sus fallas, porque ven también sus defectos, pero no entienden que detrás de esa persona defectuosa está un siervo de Dios. Y eso no ha cambiado ni desde la antigüedad ni hoy. A Jesús no creían en Él. Cuando hallamos a María, es hasta el libro de los Hechos. Hasta el libro de los Hechos es cuando vemos a María. En el capítulo 1, en el versículo 14, dice que estaban todos unánimes juntos y ahí estaba María, la mamá de Jesús. Hasta ahí la vemos. Después se habla de sus hermanos, sobre todo de Jacobo. No puede ser el apóstol, porque el apóstol ya había sido muerto. Miren, hermanos, busque el libro de los Hechos en el capítulo 15. Hechos capítulo 15. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. En Hechos capítulo 15 se llama el primer concilio de Jerusalén. Había un problema doctrinal. Los judíos que se convertían al evangelio decían que era necesario para ser salvos que nos circuncidáramos y guardáramos los mandamientos y con ellos el Sabbat. Entonces Pablo y Bernabé se pararon en contra de ellos y les dijeron que no, que eso no era de Dios. Entonces convocaron un concilio, se juntaron todos los apóstoles, ahí estaba Pedro y todos los apóstoles, dentro de ellos el hermano de Jesús, que era Jacobo. ¿Sabe por qué? Mire, dice Hechos capítulo 15 versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una disputa, una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos, es decir, los pastores de las iglesias, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia todos los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído,
se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, los pastores, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia es entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió. ¿Jacobo quién? El hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, aquí estamos en el 15, en el capítulo 12, versículo 7, versículo 1, perdón. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? ¿Hay dos Jacobos? ¿Resucitó Jacobo? No, Jacobo, el hermano de Juan, es decir, el apóstol. Entonces, en el capítulo 15 que dice Jacobo, está hablando del hermano de Jesús. Como no podía ser apóstol, porque los apóstoles de Jesús son 12, seguramente él era un anciano, un pastor de una iglesia. Por eso tuvo esa preeminencia al hablar. Por eso Jacobo dijo, se paró enfrente de los apóstoles, pues él era un principal entre la iglesia como pastor. Y dijo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y cómo es, y con esto concuerdan las palabras de las profecías que está escrito: después volveré, reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y entonces da un discurso. Por lo cual yo juzgo, vean quién tomó, hermanos, la palabra de autoridad. Jacobo, el hermano de Jesús, el pastor, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, uno, que se aparten de contaminaciones de los ídolos. ¿Cuál era el problema? Que los judíos querían que nos circuncidáramos y que guardáramos los mandamientos de Moisés. Dentro de ellos el Sabbat, ahí está. Pero entonces dice que dijo: no, solamente les vamos a imponer esto a los gentiles. Tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Dice uno, que se aparten de la contaminación de los ídolos, es decir, de la idolatría, de la fornicación, de ahogado, es decir, carne de animales estrangulados. Levítico capítulo 17, versículo 10 al 16, ahí trae toda esa explicación. Y de sangre ¿de qué? Sacrificada, o sea, en un rito de sacrificio. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. O sea, el Sabbat fue dado a los israelitas, no a los cristianos. Porque cuando resucitó Cristo, según las Escrituras, fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día en la cultura judía es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, María y la otra María vinieron al sepulcro y hallaron que el Mesías, el Maestro, había resucitado. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana. Eso dice la Biblia. Si alguien le quiere acomodar, quitar, poner, hermanos, que se condene. O sea, yo no tengo ningún problema. La Biblia dice y se acabó. Por eso yo empecé diciendo que la mayor autoridad en la vida de un cristiano es la palabra de Dios, no las tradiciones, no las conceptualizaciones de los hombres,
ni tampoco las cosas que la gente dice. Es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, en muchos pasajes se habla de los hermanos de Jesús. Si la gente no lo quiere entender y quiere hacer sus propias interpretaciones, bueno, pues ese es un problema. ¿Cuál era el propósito finalmente, hermanos, de que Jesús viniera y dijera: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Era negar a su familia? No, hermanos. No, Jesús amaba a María y amaba a sus hermanos. Él solamente aprovechó para poner un principio bíblico que es el tema del día de hoy. Dice, hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, en el versículo 46. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No está negando, hermano, a su familia. Jesús nunca haría eso, Él los amaba. Él quería poner un ejemplo. Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Entonces, si no estaba negando a María a sus hermanos porque los amaba, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Poniendo un principio espiritual. La verdadera familia de Jesús, la familia espiritual, la familia de la fe, señalando a sus discípulos. Y dice estas palabras: señalando a sus discípulos, les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces podemos nosotros ver, hermanos, claramente estos tremendos principios. Número 1, hermano. ¿Quién es parte de la familia de la fe, de la verdadera familia de Dios? Versículo 48, sus discípulos. Número 2, ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la verdadera familia de Dios, la familia de la fe, la familia que tiene más consideración delante de Dios, son aquellos que son discípulos, es decir, gente que se dispone a ser enseñado, porque un discípulo es aquel que se dispone a ser enseñado, y que además pone en práctica la enseñanza, es decir, hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿eres de la familia de Dios? Qué fácil decir que sí. Pregúntele allá afuera si alguien es hijo de Dios y te va a decir de sí, pero pregúntele por qué. Y el día que a usted le pregunten por qué, usted dígales por qué. Porque yo soy discípulo de Jesús y hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera familia de Dios, la familia espiritual. Porque Jesús estaba estableciendo un nuevo reino, porque Jesús estaba estableciendo nuevos principios. Así es que Él estaba señalando a la verdadera familia de la fe. Miren, hermanos, por eso el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fíjense lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de esta familia. Gálatas seis, versículo 10. Escuche. Así que según tengamos oportunidad, ¿tengamos qué? Oportunidad, o sea, no es a fuerza. Si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Quiénes todos? Pues a toda la gente. Pero escuche esto, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que si tu jefe es cristiano, tú debes de hacer el bien a tu jefe, porque él es de la familia de la fe. Si tú eres jefe y tus subordinados son cristianos, les tienes que hacer el bien
especialmente porque son de la familia de la fe. Dios nos manda hacer bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Ya sabemos cuáles son las características de los hermanos en la fe. Los de la familia de la fe son discípulos, o sea, vienen a estudiar, vienen a aprender, se están disponiendo a aprender, y ese conocimiento los lleva a hacer la voluntad de Dios. Así que no solamente es llenarse de información, porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Eso aclara muchas cosas de la mente de mucha gente, hermano, que está pensando a veces tonterías. ¿Cuántos en esta mañana son de la familia de la fe? ¿Seguro? No duda. No duda de su salvación. A ver si es cierto. Romanos capítulo 8. Este pasaje, equivocadamente, lo usan ciertos cristianoides para señalar que hay dos tipos de cristianos: los cristianos carnales y los cristianos espirituales. La pregunta en esta mañana, ¿eso es lo que enseña la Biblia? No. No hay cristianos carnales. Si tú eres un cristiano carnal, no has nacido de nuevo, por lo tanto no eres salvo. Escucha lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 1. Escuche bien, ponga mucha atención, hermano. Esto es debido a muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera pregunta, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, 1, nueva criatura es; 2, las cosas viejas pasaron, es decir, ha sido justificado; todas son hechas nuevas, santificación, y esto dice, no procede de vosotros sino de Dios. Es la obra de Dios en los que han nacido de nuevo. Entonces, no cualquiera está en Cristo, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, los que no andan. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes están los que están en Cristo? Los que no andan en la carne. Los que andan en la carne no están en Cristo. Entonces aquí no está hablando de cristianos carnales y cristianos espirituales. Aquí está hablando de los cristianos verdaderos y de los falsos. Los falsos andan en la carne porque no tienen al Espíritu. Hermanos, léanlo, reléanlo y entiéndanlo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que has nacido de nuevo, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y conociendo la verdad, yo no tengo por qué vivir en pecado. Lo que era imposible para la ley cuando era débil en la carne, Dios, vean la explicación, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos. ¿Por qué no andamos? Porque estamos en Cristo. ¿Y por qué estamos en Cristo? Porque nacimos de nuevo. ¿Y por qué nacimos de nuevo? Porque tenemos al Espíritu Santo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne, vean las características, piensan en cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú? Entonces vas a saber si eres salvo o no eres salvo. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Entonces, ¿era salvo o no era salvo? ¿Era cristiano o no era cristiano? No era cristiano porque va a la muerte. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Es vida y qué? Paz. El Espíritu Santo es paz. Entonces, si no hay paz, pues hay pecado. Es pureza. Ay, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son obra del anticristo, son obra del espíritu del anticristo. Anti se opone, Cristo se opone a Cristo. Y la Biblia dice que está el espíritu del anticristo, el cual opera en los hijos de desobediencia. Porque no se sujetan, ¿porque qué? No se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana es sobrenatural. Hay una fuerza superior que te impulsa a vencer el mundo y las cosas del mundo, y el pecado, y al diablo, y principados, y potestades. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Por eso somos más que vencedores. No son guiados por... Pero sigue diciendo más, hermanos. Si Cristo está en vosotros, vean el sí condicional. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo. Pero el espíritu, o sea, tu espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero aquí está hablando, hermanos, todo el contexto de esto habla de la salvación. Entonces es una muerte eterna. No puede perder alguien la salvación que la obtuvo por gracia. Quien la pierde es quien nunca la tuvo. Nunca nació del Espíritu. Nunca nació del Espíritu. Ay, hermanos. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio. Gálatas capítulo 5, 16 al 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Escucha el 14. Me encanta este capítulo 8, hermano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito hermoso.
El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos convence, tú eres hijo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que... ¿Cuánto quieren heredar? Ahí les va esto. Si es que padecen juntamente con Él. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos llamados a cargar una cruz, hermanos, y a seguirlo. Tenemos que padecer como Cristo padeció. La gente nos va a rechazar, la gente nos va a recriminar, la gente nos va a llamar loco como a Jesucristo lo llamó loco. Hasta su familia creyó que estaba loco. Tú estás loco. Te lavaron el cerebro. Hasta nos van a decir hijos del diablo, hijos de Belcebú. Pero lo único que hace esa gente es demostrar que el poderoso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Porque si nosotros fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría. Pero por cuanto no somos de este mundo, el mundo nos aborrece. Dios está llamando esta mañana para que tú seas parte de la verdadera familia de Dios. ¿Qué te pide? Que te convenzas que has pecado, que tú le has fallado a Dios. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Así que la gente se debe de convencer que ha pecado primero. Número 2, el llamado de Dios a esa gente que reconoce su pecado es al arrepentimiento. Una vez que la persona se arrepiente y cree en el sacrificio de la cruz, que a través de ese sacrificio sus pecados son perdonados, que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarlo de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía, de toda injusticia. Entonces reciben el don de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo también nos consuela. El Espíritu Santo a través de toda nuestra vida nos va a estar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a convencer que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar en un proceso de santificación. El Espíritu Santo nos va a sellar para que seamos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nunca va a permitir que tú te pierdas. Y como algunos que no conocen bien las Escrituras y que enseñan mal, que van a perder su salvación. Así que, amados hermanos, se da cuenta de la tragedia que vive mucha gente, que tienen guías ciegos y los están llevando al hoyo, porque si ellos no están seguros de dónde van y quiénes son en Cristo Jesús, entonces van directitos al infierno. La familia de Dios se caracteriza porque ha recibido la misericordia, la gracia, el amor de Dios en su vida. Por eso Pablo dijo estas hermosas palabras: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, ustedes no hicieron nada. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga por mi esfuerzo lo logré, porque me porté bien. No, es por la infinita gracia y misericordia de Dios y su inmenso amor con el que Él nos ha amado. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree solito se condenó, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo puedo decir que creo en Dios cuando no le creo a Él?
Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, se va a tener que esforzar, porque si no va a perder su salvación. No, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz porque sus obras son malas. ¿Por qué las obras de los hombres son malas? Porque las hacen en su justicia. Piensa la gente que por muchos ayunos, muchas oraciones son más santos que los demás. Piensa la gente porque trae coches de lujo, son pastores más bendecidos que los otros. Piensa la gente que porque traen tacuches de marca son mejores que los humildes pastores que estamos en las ciudades peleando la buena batalla de la fe sin tener un edificio, sin tener nada más que la influencia del Espíritu Santo para vencer al diablo. Piensan que su bolsa llena de dinero vale más que la honradez, vale más que la honestidad, la sinceridad de hombres que andamos caminando en las calles, predicando el evangelio de ciudad en ciudad, en las serranías, a veces sin comer, durmiendo en el piso, aunque ellos duermen en casas lujosas, aunque ellos duermen y se meten en jacuzzis, aunque se meten en albercas y se jactan de su unción y de su supuesta presencia de Dios, cuando la Biblia dice que ellos son unos pobres desventurados. Y nosotros que decimos que somos pobres, dice la Biblia que somos ricos en Él. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y es solamente necesario Cristo para tenerlo todo en esta tierra. Tú y yo no necesitamos a nadie más que a Jesucristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que la próxima vez que alguien te presuma su coche, te presuma su moto, su casa, sus posesiones, ve y dile: te lo presto. Te lo presto porque eso le pertenece a mi Dios. Él es el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Yo soy heredero de Dios, coheredero con Cristo, así es que te lo presto. Eso a mí me pertenece, pero te lo presto porque yo no estoy buscando cosas en este mundo. Yo estoy buscando cosas eternas allá arriba en los cielos donde está mi Padre. Y un día estaré con Él en la verdadera familia de Jesús, la familia de la fe. Así es que cualquier cosa que aquí en esta vida me haga falta, no me importa, allá Dios me lo va a dar con creces. Cosas que el orín y el hombre no se puede robar, porque son vanidad de vanidades, todo es vanidad. La verdadera riqueza está en tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si hay alguien en esta mañana que quiera ser parte de esta hermosa familia de la fe en Cristo, yo te invito hoy, ven al frente. Si tú vienes por primera vez, ven al frente, recibe a Jesús. Sé parte de la verdadera familia de Jesús, de la familia de la fe. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Alguien ha dudado de su fe? ¿Alguien algún día pensó que perdía su salvación? Probablemente o seguramente no eres salvo. Ven, recibe a Cristo de verdad. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y tal vez tú aún llevas 10 años en Cristo y dices: es que yo pensaba que la salvación se pierde. Si eso pensabas es porque no eras salvo. Ven a Cristo, recíbelo, recíbelo, conoceréis la verdad. La verdad te va a hacer libre. La verdad te hace libre. No tengas vergüenza.